Señor le bendiga, mis amados hermanos. Me alegro de verles en este día. Me alegro de ver harta hermandad. El miércoles pasado habíamos poquito, pero de todas maneras la presencia del Señor aquí estaba en este lugar. Amén. Y en cada uno de nosotros. Amén. Yo le invito a que se ponga en pie, porque vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Busquen su Biblia si la ha traído en el libro de Salmos, capítulo 103, versículo 14. Disponga su corazón en este día. Amén. Que el Señor nos ayude a estar atentos a su consejo, a su palabra, a su mensaje, que también nos hace en este tiempo y siempre. Amén. La vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Y dice así: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Padre amado, bendito Dios del cielo, Padre glorioso, Señor amado, exaltamos su nombre, Señor amado, y que es por sobre todo nombre, Padre celestial. Señor mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí estamos sus hijos, Señor amado, sus redimidos, Padre del cielo. Bendito Dios, por su gracia, por su amor y por su misericordia, bendito Dios del cielo. Gracias, Señor, por concedernos este día, Padre amado, donde hemos podido congregarnos, Señor mío, estar aquí, Señor, en el lugar donde nos conviene estar, Padre glorioso. Señor mío, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, mi Dios del cielo. Aquí donde encontramos fortaleza, paz, Señor mío. Fuerza, Señor Jesús, bendito Dios, ánimo, Padre glorioso. Gracias, Señor mío, porque aquí, Señor amado, bueno, y en todo lugar, Señor amado, vemos su amor, Señor, sobre cada uno de nosotros, Padre celestial. Gracias, Señor mío, por ese inmenso amor, Señor amado, ese amor incondicional, bendito Rey del cielo. Padre Santo, en esta hora, Señor mío, se ha leído su palabra, mi Dios amado, Señor mío. Padre eterno, ayúdenos, Señor, a estar atento al consejo de ella, Padre glorioso, Señor amado, a tomar, Señor mío, esa porción, Señor amado, que nos sirve para nuestras vidas, Señor amado, que nos corrige, Señor, que nos edifica, que nos exhorta, bendito Dios del cielo. Padre amado, que podamos también estar atentos, Señor mío, escuchando, Señor, lo que este día quiere enseñarnos, Señor mío, a través de su palabra, mi Dios del cielo. Señor, ponga quietud en los niños, Señor, y también que tengan un oído apresto, Señor amado. Bendito Dios del cielo, Señor, no permita que nada interrumpa, Señor, este momento tan grandioso para nosotros, Señor, como es el exhortar su palabra, bendito Dios. Señor, en sus manos me dispongo, Señor Jesús, unja mis labios, Señor amado, mi corazón, mi mente, Padre del cielo, Padre bendito. Señor, todo eso lo pedimos, Señor Jesús, en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Tome su asiento. Bueno, esta palabra tiene un título y el título es: Dios conoce nuestra condición y se compadece. Amén. Bueno, seguimos adelante con estos sermones acerca de la restauración espiritual en nuestras vidas, que han sido de mucha edificación para mi vida. Yo creo que para usted también. Amén. Hemos visto cómo nuestros pastores cumplen una labor importante como agentes de restauración. Y en esta oportunidad veremos que tienen un papel clave en comunicar la verdad de Dios en relación al origen del pecado. Esta verdad es esencial porque revela la condición humana. Una parte esencial de la restauración espiritual es llevar al pueblo a entender dónde comenzó nuestra separación con Dios. En el libro de Génesis, capítulo 3, nos muestra la raíz de todo. El pecado entró al mundo por la tentación de Adán y Eva. Ellos escogieron creer una mentira antes que la verdad de Dios. Desde ese momento, la humanidad ha estado caída, ha estado quebrada, necesitada de reconciliación y de redención. El pastor, como agente de restauración, no oculta esta verdad. Tampoco adorna el mensaje para agradar o para evitar confrontamiento. Al contrario, él con amor y claridad
enseña que la raíz del dolor humano no es social, no es político, no es emocional, sino que es espiritual. Porque el pecado nos separa de Dios. Esta naturaleza pecaminosa ha sido transmitida de generación en generación y a todos los seres humanos, lo que nos hace vulnerables y débiles, con una tendencia innata hacia el mal. Como lo dice en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Y dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bueno, esta era nuestra condición. Estábamos condenados a la muerte eterna. Los pastores no solo consuelan, ayudan y exhortan, sino que también restauran enseñando la verdad completa, o sea, desde la caída de la humanidad hasta la redención. Y ellos no enseñan esta verdad para condenar, sino que para preparar nuestras vidas para recibir la gracia de Dios. Porque así como entró el pecado al mundo, también entró la esperanza. Y lo vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 19, que dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Nos dice que por un hombre entró el pecado, o sea, por Adán, pero también por uno solo, por nuestro Señor Jesucristo, vino la justicia y la vida eterna. Por el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz, por su misericordia, por su amor y por su gracia inmerecida, ya no estamos condenados a muerte. Amén. Qué maravillosa noticia para nosotros. O sea, ya no somos esclavos del pecado. Y en el libro de Salmos, capítulo 103, versículo 13, dice así: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Este versículo compara a Dios con un padre terrenal, porque un buen padre no abandona a sus hijos cuando falla, o cuando se equivoca, o cuando sufre. Así también Dios se compadece de nosotros con un amor incondicional. Su amor no depende de nuestro comportamiento, sino que nos ama, nos corrige, nos cuida, nos perdona y nos levanta. Amén. La palabra se compadece implica un sentimiento profundo de empatía. Un padre que ve a su hijo débil, enfermo, confundido o caído, no lo rechaza, sino que se acerca con amor, con comprensión y con cuidado. Dios se compadece de los que le temen, es decir, de los que le honran, de los que le buscan con respeto y con sinceridad. Aunque estén en procesos, aunque fallen, el temor a Dios no es tenerle miedo a Dios, sino que es reverencia, rendición, dependencia de Él. Él está dispuesto a perdonarnos, a ayudarnos, a levantarnos y a restaurarnos. Amén. Qué maravilloso nuestro Dios. Ese es el amor incondicional que Él tiene para nosotros, sus hijos. En el versículo base que vimos en el libro de Salmos 103, versículo 14, la primera parte dice: porque Él conoce nuestra condición. Esto se refiere a que Dios conoce la naturaleza caída del hombre. Amén. Conoce nuestras debilidades físicas y emocionales. Sabe cuando estamos cansados, cuando estamos enfermos, cuando estamos tristes, cuando estamos ansiosos o estresados. Conoce nuestras limitaciones físicas y mentales. Conoce nuestras luchas internas. Él ve lo que nadie más ve. Conoce los pensamientos que batallan en nuestra mente. Conoce las tentaciones que enfrentamos, los traumas del pasado, las dudas que cargamos. Conoce nuestras intenciones y motivaciones. Dios no solo ve lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Aun cuando fallamos, si nuestro corazón desea agradarle, Él lo sabe. Y si estamos endurecidos o indiferentes, Él también lo sabe. Conoce nuestras cargas y circunstancias.
Dios sabe todo lo que estamos viviendo, los problemas familiares, nuestras responsabilidades, esas heridas del pasado, las decepciones, absolutamente todo, todo lo conoce nuestro Señor. Amén. Cuando dice que conoce nuestra condición, no es para condenarnos, mis hermanos. Él conoce que somos débiles, porque se acuerda que somos polvo. Amén. En el libro de Salmos, capítulo 103, versículo 14, la segunda parte dice, se acuerda de que somos polvo. Esta expresión, se acuerda de que somos polvo, es profundamente reveladora del carácter compasivo y realista de Dios hacia la humanidad. Él reconoce nuestra fragilidad humana. Polvo simboliza nuestra naturaleza débil, nuestra naturaleza finita, limitada. Dios sabe que somos frágiles, que fallamos, que nos cansamos, que a veces dudamos, que tropezamos o que nos alejamos. Y en lugar de juzgarnos con dureza, Él se compadece de nuestra condición, de nuestra naturaleza caída. Amén. Aunque no debemos buscar el pecado, nos vamos a equivocar en el camino, pero Dios conoce nuestras debilidades. En el libro de Romanos capítulo 7, versículo 15, que dice así, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Este pasaje refleja la lucha interna que el apóstol Pablo describe entre el deseo de hacer el bien y la realidad del pecado que aún habita en el ser humano. Pablo muestra que incluso quienes desean hacer la voluntad de Dios enfrentan una batalla entre el yo interior, que quiere obedecer a Dios, y la carne, que es nuestra naturaleza pecaminosa. Que nuestra carne tiende al pecado. Amén. Al igual que nosotros, seguimos experimentando esta lucha interna con el pecado. Ya no somos esclavos del pecado, pero de igual manera nuestra naturaleza pecaminosa nos hace caer en el pecado. Dice, lo que hago no lo entiendo. Habla de una desconexión entre lo que Pablo desea hacer, que es obedecer a Dios, y lo que termina haciendo, que es pecar. Pablo quiere hacer el bien, pero descubre que muchas veces termina haciendo lo contrario. Esto no significa que aprueba el pecado, sino que reconoce que el pecado todavía tiene influencia en su vida a pesar de ser salvo. Bueno, este capítulo de Romanos nos muestra que la lucha con el pecado es real y nos recuerda que no estamos solos en esta batalla. Sentir esta lucha es parte del proceso de santificación que estamos viviendo. Necesitamos depender cada día más de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. También nos muestra que la lucha no es señal de derrota, sino de una vida espiritual. Y la presencia del Espíritu Santo en nosotros produce el rechazo interior al pecado. Este Salmo 103, versículo 14, nos recuerda que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dios no olvida nuestra humanidad y que fuimos creados con limitaciones. Él conoce nuestra historia, conoce nuestros procesos y nuestras luchas internas. No nos desecha porque se acuerda de qué estamos hechos. También conoce el propósito eterno que sembró en nosotros. Y es por eso que en lugar de rechazarnos, nos quiere restaurar. El polvo no tiene fuerza ni forma por sí mismo. Necesita la dependencia de Dios para tener vida y propósito. En el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 15, que dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es una gran verdad en nuestro proceso de restauración. Jesús, como nuestro sumo sacerdote, comprende nuestras debilidades. Él intercede por nosotros, no desde la distancia, sino que desde la experiencia. Jesús vivió el dolor humano, fue tentado, fue rechazado, lloró, fue traicionado.
Él no solo observa nuestra debilidad, la comprende porque Él la vivió. La diferencia está en que Él nunca pecó. Y es por eso que hoy puede liberarnos del pecado sin condenarnos. Cristo mismo es quien aboga por nosotros delante del Padre. No estamos solos, no luchamos solos, no caemos sin que alguien nos levante. Él todavía se compadece por nuestra humanidad. Amén. Esto nos recuerda que la restauración no se basa en nuestra fuerza, sino en la gracia de aquel que nos conoce profundamente y aún así nos ama completamente. Y en el versículo 16 del libro de Hebreos capítulo 4, se nos llama, es una palabra hermosa para nuestra vida que muchas veces no la usamos, mis hermanos. Y es que dice así: que nos acerquemos confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Entonces, sabiendo que Cristo comprende plenamente nuestras debilidades y ha experimentado nuestro dolor, podemos orar y sentir su empatía cuando acudimos a Dios pidiendo misericordia, pidiéndole ayuda o pidiéndole perdón. Podemos hacerlo con confianza y seguridad, porque nadie va a comprender nuestro dolor mejor que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la invitación es que nos acerquemos confiadamente a su trono. Amén. Después de hablar de la compasión de Dios y del entendimiento de nuestro Señor Jesucristo hacia nuestras debilidades, es necesario aclarar algo muy importante. Es evidente que hablar de nuestras debilidades no es una manera de justificar el pecado, ni una forma de provocar la manifestación de la gracia de Dios. O sea, en otras palabras, hablar de nuestras debilidades no es una excusa para seguir pecando. No se trata de abusar de la gracia de Dios, ni de usar la compasión divina como licencia para desobedecer, o como si el perdón fuera un permiso para seguir desobedeciendo a Dios, o usar la misericordia de Dios como una excusa para vivir sin rendición, sin someternos a Él, sin santidad. Amén. El apóstol Pablo fue muy claro en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 1, que dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo responde: en ninguna manera. La gracia de Dios es poderosa, es transformadora, es restauradora, pero también es santa. Y no vino para encubrir una vida desordenada, sino para capacitar al creyente a vivir en libertad y en obediencia. La verdadera gracia no es excusa para seguir pecando, sino poder para vivir en santidad. El creyente que entiende la gracia no vive como quiere, sino como Dios quiere, por gratitud y por amor a Él. Amén. ¿Dios nos comprende? Sí. ¿Cristo intercede por nosotros? Sí. Pero el Espíritu Santo fue dado para vivir en santidad. Amén. O sea, Dios no nos ha dejado solos. Amén. Dios nos dejó una gran ayuda que es su Espíritu Santo. Y Él nos ayuda a vivir en santidad. Bueno, y para ir finalizando este mensaje, vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 47, que dice así: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Después de todo lo que hemos oído, hay una verdad que debe quedarse grabada en los corazones de cada uno de nosotros, y es que reconocer nuestra verdadera condición delante de Dios no es una señal de debilidad, sino de humildad y de sabiduría espiritual. Cuando reconocemos lo frágiles que somos, cuando no justificamos el pecado, pero tampoco lo escondemos, cuando aceptamos que necesitamos la gracia y la misericordia de Dios todos los días, nuestro corazón se vuelve más agradecido. Nos ayudará a amarle más, porque nos ha perdonado mucho, mucho nos ha perdonado. Como le dijo Jesús a Simón,
El que mucho ha sido perdonado, mucho ama. Nuestro llamado hoy no es solo a ser restaurado, sino que a volver a amar con pasión y gratitud a nuestro Señor Jesucristo. Así como esta mujer del libro de Lucas, del que leímos recién, que lloró a los pies de Jesús, que no escondió su condición, sino que la entregó con todo su corazón. Hoy también podemos acercarnos confiadamente a su trono, con nuestro corazón abierto y decirle que Él conoce nuestra condición y aún así nos sigue amando. Y queremos ser restaurados, perdonados, queremos ser levantados y fortalecidos. Amén. En Cristo tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, que no vino a condenar, sino a restaurar. Y nuestro Padre se compadece de sus hijos y nos extiende de su gracia. Hablar de nuestras debilidades no es licencia para pecar. Más bien, cuando somos conscientes de cuán necesitados estamos de su misericordia, entendemos lo profundo de su perdón. Y como dice en el libro de Lucas 7, versículo 47, al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando reconocemos quiénes somos y cuánto necesitamos su misericordia, entonces nuestros corazones se vuelven más agradecidos, más sensibles y amamos más a nuestro Señor Jesucristo. Amén. La persona que ha caído ha de comprender su propia condición y además debe entender que no es el único. Cuando una persona ha caído en enfriamiento espiritual, en desobediencia o en debilidad emocional o moral, el primer paso hacia la restauración es reconocer con humildad su estado real. Uno de los mayores engaños del enemigo es hacerle pensar que nadie más ha caído como usted o que ya no tiene lugar entre los demás. Pero esta es una mentira de Satanás, amén, que el Señor lo reprenda en esta hora. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que fallaron, que lucharon con su carne, que se alejaron por momentos, pero que fueron restaurados por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por ejemplo, encontramos a David. Todos sabemos que David pecó gravemente, pero él fue perdonado. Pedro negó a Jesús, pero fue restaurado con amor. Eva, la primera mujer en desobedecer el mandato de Dios. ¿Y qué hizo nuestro Señor? No la desechó. Le dio una promesa de redención. Sara fue incrédula y quiso ayudar a Dios. Dios no revocó su promesa. Incluso la incluyó en la historia del libro de la fe, en el libro de Hebreos. Amén. El creyente que ha caído no debe quedarse en el suelo. Debe mirar con sinceridad su condición, dejar el orgullo o la vergüenza y recordar que no está solo. Dios sigue siendo el mismo, compasivo, restaurador y paciente. Y nosotros que somos la iglesia, como cuerpo de Cristo, estamos llamados a restaurar con amor, no a condenar. Amén. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1, dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Este libro nos anima a los cristianos a corregir a aquellos que se han desviado con amor y amabilidad, evitando la hipocresía y la condenación. Amén. No sabemos nosotros cuándo podemos estar del otro lugar, mis hermanos. Entonces, este libro nos dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Así que el Señor nos ayude a hacer su palabra, a tener esos corazones agradecidos. Miremos nuestra condición antes de estar en Cristo, antes de que el Señor llegara a nuestra vida. ¿Cuál era nuestra condición? Amén. Que el Señor nos libró de la condenación eterna. Y hoy recibimos la vida eterna. Es un maravilloso regalo de nuestro Señor. Es una gracia inmerecida. Nosotros no hicimos nada para merecerlo.
El Señor lo hizo todo. Amén. Lo hizo por obediencia, por amor, por su gracia y por su misericordia. Amén. Así que el Señor nos ayude, mis hermanos, a recordar cuánto Él nos ha perdonado, cuántas cosas nos perdonó. Amén. Y además Él se olvidó de lo que nos perdonó. Así que también nosotros ahí tengamos un corazón agradecido, que amemos al Señor por sobre todas las cosas, mis hermanos. Amén. Sé que cada uno está pasando diferentes conflictos, problemas, situaciones, pero más grande es el amor de Dios. Por Él estamos acá en este día. Amén. ¿Cuánto pasábamos por afuera mirando sin poder entrar? Hasta que el Señor, con su misericordia, nos lavó, nos redimió, nos perdonó y hoy estamos acá. Amén. Qué maravilloso nuestro Dios. Amén. Él no nos desechó por la vida que llevábamos, esos pecados que estaban en nuestra vida. Él no nos ha desechado. Él nos ha limpiado, nos ha perdonado. Amén. Y no abusemos de su gracia. Cuando pequemos, pidámosle perdón y que nuestro corazón se duela. Se duela porque hemos pecado. Amén. Porque Él dio su vida. Él recibió golpes, recibió azotes para recibir nosotros el perdón. Así que nosotros también que nos dolamos cuando pequemos, que el Señor nos ayude a aborrecer el pecado. Amén. Estamos todos en proceso. Estamos todos en el proceso de santificación. Vamos a caer. Amén. Vamos a pecar. Pero que eso nos duela, mis hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga en gran manera y este ha sido el mensaje del Señor.